El proceso de despoblación en España se ha intensificado en el siglo XXI, especialmente en la última década, algo que desemboca en una situación territorial de gran desigualdad social, educativa y económica, agrandada por la brecha digital y la pobreza estructural. Además de todo ello, esta tendencia tiene también un enorme impacto sobre la escuela, cuya presencia en el territorio no siempre es posible. La escuela rural es un servicio básico en el desarrollo territorial y un factor clave que contribuye a la revitalización demográfica de la España con baja densidad de población y despoblada. En este programa vamos a conocer un proyecto que nos muestra la necesidad de mantener la escuela rural como servicio básico para frenar la despoblación desde los principios generales de justicia social, equidad territorial e igualdad educativa. Además, comprobaremos cómo esta tipología de centro escolar influye positivamente en el desarrollo territorial de las zonas donde se asienta. Nos escucha Pilar Abós Olivares, que es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Navarra, ha sido profesora titular de universidad en el Departamento de Ciencias de la Educación, área de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Zaragoza, y es coinvestigadora principal del proyecto La Escuela Rural, un servicio básico para la justicia social y la equidad territorial en la España con baja densidad de población. Pilar, bienvenida. Hola, muchas gracias. También está con nosotros aquí en el estudio Carlos Monge, que es doctor en Educación por la Universidad de Alcalá, profesor titular en el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales en el área de Didáctica y Organización Escolar de la UNED y miembro del equipo de trabajo de dicho proyecto. Hola, Carlos. Hola, buenas. Creo, Carlos, que antes de comenzar con las preguntas quieres hacer algún comentario. Sí, bueno, simplemente quería agradecer a la UNED por la disposición de medios para la entrevista, a Radio Nacional de España por el espacio que nos brinda en Radio 3 y al Ministerio de Ciencia e Innovación pues por la financiación recibida en el proyecto. ¿Y en qué consiste el proyecto, Carlos? Bueno, el proyecto es algo complejo, es ambicioso. Voy a intentar resumirlo lo mejor que pueda. Bueno, como decíamos, es un proyecto de I+D, la escuela rural, un servicio básico para la justicia social y la equidad territorial en la España con baja densidad de población, cuyas investigadores principales son Pilar Abós y Ruser Boix. Y en este proyecto nos marcamos unos objetivos generales, que serían determinar el papel de la escuela rural como servicio básico en los territorios con baja densidad de población, evaluar la calidad de la prestación del servicio educativo en los territorios con baja densidad de población y proponer estrategias de mejora que favorecen desde la escuela rural la justicia social y la equidad territorial en los espacios con baja densidad de población demográfica y o despoblados. Esto nos lleva a plantear unos objetivos específicos, que sería analizar y evaluar las características pedagógicas de la escuela rural en los territorios con baja densidad de población, analizar y evaluar el papel de la escuela en su dimensión territorial, como receptora de identidades y emociones, como miembro activo de un sistema institucional territorial, como generadora de capital social y como elemento configurador de la construcción social rural. Otro objetivo específico sería elaborar un catálogo de los elementos que posibilitan la calidad del servicio educativo y su contribución al desarrollo territorial de acuerdo con el análisis realizado en el objetivo anterior. Y, por último, desarrollar estrategias para potenciar y otorgar mayor visibilidad social al carácter de servicio público que corresponde a la escuela rural y a su contribución a la equidad territorial y al desarrollo rural de carácter sostenible. Para ello, para cumplir con estos objetivos, hemos diseñado un estudio en 3 partes, que serían 3 estudios consecutivos e interrelacionados. Un primer estudio consta de un análisis documental, tanto de normativa estatal y autonómica como de informes de instituciones sobre educación y desarrollo rural. La segunda parte, el segundo estudio, constaría de una encuesta a miembros de la comunidad educativa, de escuelas rurales y agentes de comunidades locales.
Y el tercer y último estudio sería un estudio de casos de escuelas rurales que implementan acciones educativas centradas en el desarrollo del territorio. Esto obviamente no es una tarea sencilla, pero para ello contamos con un equipo de investigación y de trabajo conformado por investigadores de universidades y escuelas de Andalucía, Asturias, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, e incluso instituciones del ámbito estatal como la UNED, donde participa personal de la Facultad de Educación, o incluso profesores tutores del Centro Asociado de Huelva. Creo que, lo he intentado sintetizar lo mejor que he podido. No sé si Pilar quiere hacer ya algún matiz. Bueno, incluir alguna comunidad más que también ha participado, que creo que no la has nombrado, Canarias, y luego, aunque no haya directamente investigadores, pero sí que ha habido docentes de escuelas que sí que han participado de la Comunidad Valenciana. Es de recibo nombrarlos a todos. Pilar, cuéntanos cómo surge el proyecto. Bueno, a ver, yo con mi compañera Roser Boix de la Universidad de Barcelona ya habíamos tenido en el 2013, a partir del 2013, durante 3 o 4 años, no me acuerdo ahora efectivamente, otro proyecto también del Ministerio de I+D, en el que se trabajó el tema de la escuela rural desde otro punto de vista. Y además, durante los cursos 17 hasta el 20, más o menos, participamos en un Erasmus a nivel internacional, en el que se trabajó también el tema de las competencias docentes de los profesores que trabajaban en centros y en escuelas rurales de Francia, Portugal y España. Bueno, la trayectoria que yo llevo con ella y con varias personas, tanto de mi propia universidad, de la Universidad de Zaragoza, como de otras, pues nos llevó a plantear este proyecto que estaba muy vinculado con otro tema que ha empezado a surgir, aunque no es un tema nuevo, pero ha empezado a surgir en el ámbito no solo de la ciudadanía, sino también en el ámbito científico, que es el tema de la despoblación, de las zonas con baja densidad de población, del tema del reto demográfico. Y entonces quisimos unir esos dos temas y ver cómo el objetivo fundamental era ver las relaciones que existen entre educación, fundamentalmente entre escuela de infantil y primaria, y los territorios en los que existen. Ese es un poco el origen del proyecto que terminamos ahora en diciembre. ¿Y cómo están los servicios públicos, en líneas generales, en los territorios de baja densidad poblacional? A ver, no soy pesimista, pero soy realista. Es decir, lógicamente hay que tener en cuenta que los territorios no son iguales y que hay territorios de baja densidad de población en zonas, por ejemplo, con una orografía muy fácil, pero otros con una orografía y una climatología que dificulta pues determinadas cuestiones como pueden ser las comunicaciones. Lógicamente no es lo mismo tener un hospital a 30 kilómetros cuando esos 30 kilómetros cuestan hacerlos 20 minutos o cuando cuestan 1 hora. Entonces yo creo que la generalización no es buena y yo creo que dentro de los servicios públicos fundamentales la educación no es el que está en peores condiciones. Creo que hay otros que a lo mejor podríamos decir que necesitan una mayor acometida por parte de las administraciones. ¿Y qué entendemos, Pilar, por escuela rural? Uy, qué difícil. A ver, el equipo con el que yo estoy trabajando y de hecho el proyecto en el que estamos trabajando considera la escuela rural como centros fundamentalmente de educación infantil y educación primaria, que son aquellos que la administración, la legislación y nuestra Constitución son los que prestan el primer servicio educativo, son los que están más cercanos a los ciudadanos, porque son los que existen en la mayoría de los municipios o de las localidades del territorio. Lógicamente, la educación secundaria obligatoria también es educación básica, pero la estructura de nuestro sistema escolar hace que ya
haya menos centros donde se imparte la educación secundaria y no sean tan cercanos a la población. Entonces nosotros entendemos la escuela rural desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de las etapas que acoge, y otra característica fundamental con la que nosotros estamos trabajando, que es lo que nosotros llamamos que son escuelas multigrado. Es decir, que tienen en una misma aula niños y niñas de diferentes edades. Lo que antes se llamaba escuelas unitarias y que ahora pues pueden ser unitarias o pueden tener 2 aulas o 3. ¿Por qué trabajamos con ese modelo? Porque es el que diferencia fundamentalmente a la escuela rural de la escuela completa, de la escuela grande, en la que el alumnado está dividido por cursos y por grados. ¿Y por qué la escuela rural es un servicio que fomenta la justicia social y la equidad territorial? Primero, porque garantiza el derecho a la educación en igualdad de condiciones, con independencia del lugar donde se viva. Claro, simplemente la escuela, por la escuela no garantiza todos los derechos, ni la calidad ni la justicia social. Tiene que ser una escuela de calidad, tiene que ser una escuela que tenga medios humanos y materiales suficientes, adaptados a los territorios en los que se encuentra y que se trabaje fundamentalmente con las puertas abiertas. Porque en los territorios rurales la relación escuela-comunidad es, yo diría, mucho más importante que en otro tipo de escuelas. Porque los recursos son menos, hay que compartirlos más y además, bueno, pues hay menos personas. Por lo tanto, hay que contar con los agentes sociales, con los agentes locales, para poder realizar determinadas actividades también en la escuela. Entonces yo creo que fundamentalmente no es solo la escuela, sino una escuela con determinadas características y condiciones. ¿Qué pediríais a las administraciones para fomentar esa escuela rural comprometida con la justicia social? Pues yo creo que fundamentalmente que cuente más con los agentes que viven y que trabajan en ella. No solo con los agentes educativos, sino también con los agentes locales. A la hora de hacer una planificación educativa, en el sentido de dónde se pone una escuela, cuándo se cierra una escuela, cuándo se abre, dónde se pone un instituto o un ciclo de formación profesional, porque muchas veces esas decisiones se toman desde los despachos, con un mapa delante que a veces no responde, pues la demarcación territorial es una. Pues tenemos ayuntamientos, tenemos municipios, localidades, comarcas, provincias, pero claro, hay veces que a lo mejor hay que hacer un convenio con una provincia limítrofe que pertenece a otra comunidad educativa precisamente por el tema de distancias. Entonces, yo creo que hay un concepto que es la flexibilidad y el contar con los agentes del territorio. ¿Y qué principales resultados destacarías del proyecto de investigación en el que participas? Bueno, pues yo creo que uno fundamental, y es que es la diversidad. Es decir, nosotros hemos trabajado prácticamente con todas las comunidades autónomas y si no ha habido personas directamente implicadas, sí que hemos obtenido datos de la mayoría de las comunidades que tienen competencias. Es decir, todo el territorio salvo Ceuta y Melilla, que siguen dependiendo del Ministerio de Educación. La diversidad territorial, la diversidad de modelos, la invisibilidad, es decir, no hay datos. Es muy, muy complicado acceder a los datos de los centros, del número de alumnado, del número de profesores, de los tipos de edificios que hay. Es complicado, nos ha costado mucho y yo creo que eso es importante, que haya una visibilidad. Y yo creo que tiene que haber también, otro de los resultados importantes es la transferencia, ¿no? La necesidad de que lo que se investigue se dé a conocer. Y luego que sí que es verdad que hay muchos centros que están trabajando con la comunidad. Pero
y la comunidad con los centros. Pero que falta, bueno, pues eso, que los agentes locales se crean la importancia de la escuela, que la escuela se crea la importancia de los agentes locales. Pero es verdad que hemos descubierto que sí que hay relación y que hay proyectos muy, muy interesantes que se están desarrollando. Hablabas, Pilar, de transferencia y te quería preguntar a qué os han llevado todos esos resultados precisamente en materia de transferencia. Bueno, pues hemos hecho 2 jornadas que aunque son internas para el equipo de investigación y de trabajo del proyecto, son abiertas. Han participado maestros, docentes, personal de otro tipo, ajenos al proyecto, y es una manera de dar a conocer, lógicamente, de dar a conocer lo que se ha hecho. Ha habido publicaciones, ha habido presentación de resultados en congresos, y luego también ha habido, yo creo que, contacto con algunas administraciones, y eso es también lo que faltaría ahora cuando tengamos todos los resultados más o menos organizados y de una manera fácil de entender. Yo creo que el objetivo es darlos a conocer a las administraciones educativas y a otros agentes sociales. Eso aún no se ha hecho porque, lógicamente, hasta que no se finaliza el proyecto, pues a lo mejor no es aconsejable. Y bueno, este programa, por ejemplo, puede ser un elemento importante de transferencia. Bueno, pues se han participado en jornadas a las que nos han invitado, no las hemos organizado nosotros, sino que nos han invitado a diferentes miembros del equipo y han ido a contar lo que se estaba haciendo. Y en vista de todo lo que nos estás comentando, Pilar, ¿cuál crees que será el futuro de la escuela rural en España? Yo creo que es positivo, un futuro positivo. Otra cosa es que la despoblación obligue a tomar determinadas medidas con respecto a dónde existen escuelas o donde existen otros centros de otros niveles educativos. Y, lógicamente, si no hay niños, no hay escuela. Bueno, yo creo que esto va a servir, o a nosotros por lo menos nos ha servido para evaluar los distintos modelos que existen, y yo creo que para hacer ver que a lo mejor no tiene que haber escuela con 3 niños. Esto que voy a decir a lo mejor es un poco fuerte, una escuela con 3 niños en una localidad y a 5 kilómetros otra escuela con otros 3. A lo mejor puede haber otros modelos y que puedan ser flexibles y que garanticen una cercanía, la mayor cercanía posible al alumnado, sobre todo en estas primeras etapas, a sus localidades de vida, pero que también garantice una cierta calidad y una cierta posibilidad de socialización para ese alumnado, que es uno de los aspectos importantes que tiene la escuela. Yo creo que hay que sentarse a pensar en lo que hay, porque yo creo que existen modelos pero no se han evaluado. Y la administración pues tiene unos criterios. 3 niños, con 3 niños no se cierra, con 5, en otros sitios con 10. ¿En base a qué se toma ese criterio? No puede haber en un sitio que se pueda mantener con 3, pero en otro no. La flexibilidad yo creo que es importante porque la diversidad territorial es muy grande. No sé, Carlos, si quieres añadir algo a lo que está comentando Pilar. Bueno, efectivamente, los modelos de escuela rural, la diversidad territorial en España, pues es muy diverso, es muy complejo. Y claro, si nos ceñimos a criterios administrativos, burocráticos, técnicos, que a veces limitan esa flexibilidad, pues obviamente es un obstáculo importante para la escuela rural y para el impacto que tiene como agente de desarrollo rural y como agente comprometido con la justicia social y con la equidad territorial. Bueno, Pilar, a vos, gracias por compartir con nosotros estos minutos de radio, y también Carlos Monge, gracias por acompañarnos aquí. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros.